Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Entre la continuación de la política de los abrazos, de la creación de una supercárcel de alta seguridad y la no prohibición de las drogas, los candidatos presidenciales hacen su campaña, o las candidatas más bien, así lo hacen de cara al domingo 2 de junio. La inseguridad en el país es uno de los problemas más importantes, de las preocupaciones de la ciudadanía, y tras el fracaso de lo que podríamos llamar una estrategia de seguridad. Las aspirantes, de una manera muy clara, pues han presentado propuestas distintas para combatir a la delincuencia que tal vez quedarán, no sé si en puras promesas, pero se trata básicamente aquí de convencer de que sus propuestas son viables. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Juan Ibarrola, especialista en seguridad. Gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Estamos, Juan, ante la presentación de dos esquemas para combatir la inseguridad. Uno, el que encabeza, digamos, Claudia Sheinbaum, bajo el principio dice, no voy a desatar una guerra contra las drogas como lo hizo Calderón, siguen en esa referencia, y básicamente de lo que se trata es de enfatizar lo que sería el apoyo vía programas sociales, quitarles la base social a la delincuencia a partir de eso. Mientras que en el otro lado, Xochitl Gálvez arremete bajo el principio de que estaríamos hablando fundamentalmente de una especie de aplicación de la ley, dice, como si no se estuviese aplicando, aplicación de la ley, al mismo tiempo que habla de un concepto que lo han criticado, de una mega cárcel de seguridad. Parecería que el altiplano o el Moloya, como le quiera llamar, ya no lo son. Pero bueno, pues digamos que la primera pregunta que te haría es, ¿qué diferencia hay? O sea, sí estamos hablando de diferentes estrategias. Más que estrategias, evidentemente en un momento electoral, pues tienen que proponer y tienen que prometer. No recuerdo un candidato presidencial, por lo menos el de La Voz no lo recuerda, que haya tenido una verdadera conocimiento de lo que es la seguridad, la inseguridad, las necesidades de un país como México desde hace muchísimos años. En fin, no lo veo, nunca lo vi, hoy no está, o sea, porque finalmente, como tenemos dos candidatas, como una disparidad completamente entre las dos, antagónicas completamente entre las dos, y lo digo porque así es, así tiene que ser esta elección, así va a ser. Pero al final de cuentas no es la creación de una supercárcel, no es la continuación ante el ojo público, ante la necesidad pública, el poder continuar con una estrategia que a leguas pues, no ha funcionado. Ahora, muy importante, ninguna de las dos habla del fortalecimiento policíaco, ninguna de las dos habla de la persecución del delito, de la procuración de justicia, que eso es básicamente lo que tiene este país en ese momento, en el momento actual. Un momento de debilidad donde la principal demanda ciudadana hoy es la seguridad. Y no están yendo por eso, sino por ese discurso político. Yo siempre lo he dicho, el abrazos no balazos no es estrategia, es un discurso del señor presidente que lo llevó hasta donde lo tiene el día de hoy. Cosas que han funcionado, otras cosas que no, pero no es parte de una estrategia que ninguna de las dos creo que puede medir todavía, a menos de que empiecen a hacer caso. Ahí tiene Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, el hombre sabe, es policía, es un policía de carrera, sabe. En el caso de Xochitl Gálvez, pues bueno, tiene ahí a Humberto Moreira, con ese ejemplo en Coahuila de un inicio de pacificación estatal que dio, pero hay que irnos mucho más allá. 750,000 policías en el país, contra 300 y tantos mil de Fuerzas Armadas, dejando nuevamente en Fuerzas Armadas, en una Guardia Nacional, toda la responsabilidad, y no, o sea, aquí hay que trabajar verdaderamente con esa dignificación policíaca, con endurecer la persecución del delito. Lo estamos viviendo en Michoacán, lo estamos viendo en Chiapas, lo estamos viendo en Oaxaca, Guerrero, bueno, ni se diga qué terribles problemas tiene, Morelos, Veracruz, Guanajuato, por no hablar solamente de estados morenistas, pero pues ahí están. Ya tenemos mucho tiempo en esto, como para que no exista verdaderamente
ya en el inicio de la campaña una estrategia, no una promesa de campaña. La primera semana nos da algunas luces, pero se nota que hay mucha cautela para hablar de el elefante del cuarto, y es los militares en seguridad. Todo mundo le está sacando. ¿Qué balance podemos hacer de prácticamente, digamos, 15 años con presencia de militares en tareas de seguridad? ¿Qué balance podemos hacer y qué necesitamos en el próximo sexenio? Bueno, el balance definitivamente, y pareciera cínico o una respuesta simplista, pero el balance, finalmente las Fuerzas Armadas han estado ahí, déjame darle más años, por lo menos 25, es decir, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, que crea la Policía Federal Preventiva, con 2 brigadas de policía militar, y en su momento pues no cumplió esa parte civil de poder formar una verdadera Policía Federal Preventiva. Lo que pasó después, bueno, pues al final de cuentas, las Fuerzas Armadas no se han salido, y no veo en los próximos 20 años que se puedan salir por esa transferencia de responsabilidad que no solamente le dio el gobierno federal, sino que ya te dan gobernadores, alcaldes, diputados, senadores. O sea, ahí están los soldados, que ellos resuelvan. Entonces, el balance, Luis Miguel, pues desafortunadamente para la institución castrense, pues es que van a seguir ahí, se han profesionalizado porque llevan un cuarto de siglo ahí metidos. Mucha gente habla de que no lo conocen, pues claro que lo conocen. La institución de mayor presencia a nivel nacional, muy enfocados en tareas específicas, que cuando se recupera un espacio, ¿cuántas veces se ha recuperado Ciudad Juárez por manos militares? ¿Cuántas veces se ha recuperado Veracruz, Guerrero, Coahuila, Nuevo León? Lo pierden, se los regresan el espacio y lo vuelven a perder. Pero los eso civiles. básicamente porque no hay una política clara de crear una policía estatal o policías estatales que pudiesen, digamos, suplir una vez que los militares se salen. Era la estrategia supuestamente de Calderón o de Peña, pero finalmente pues, los gobernadores tampoco le entran porque les cuesta mucho, ¿no? Les cuesta mucho porque el primer principio del debilitamiento de la seguridad pública, o seguridad intermedia también, es cuando se politiza. Entonces, si metes un factor político a la seguridad, si te olvidas de invertir correctamente, que no es propio de este sexenio, en el de Peña, Calderón también tuvo ahí su tema, de no fortalecer esa policía, de no fortalecer, insisto mucho en esto, la procuración de justicia, la persecución del delito, pues porque el delincuente se siente impune. Y no por esto del abrazos no balazos, creo que hay que ser justos con ello. Hablamos de grupos criminales muy poderosos, hablamos de grupos criminales que hoy están teniendo una base social que les es atrayente a los jóvenes, a las mujeres, y que desafortunadamente nos da este resultado. Juan, ahorita mencionabas el caso de Moreira, que tuvo un buen resultado en Coahuila y que Miguel Ángel Riquelme lo mantuvo, que esto es bien importante, porque ya había pasado antes, ocurrió en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Monterrey, que sí se construyó una policía estatal fuerte que duró hasta que acabó el sexenio. Así es. Porque cuando llega el siguiente hace lo que quiere y ya se viene abajo. Entonces tenemos esa experiencia. Tenemos también un fenómeno que ha ido cambiando muchísimo en el tiempo. No estamos hablando hoy de lo mismo que enfrentó Zedillo. Ahora tenemos estos grupos criminales ya con un portafolio de negocios muy amplio. No es nada más narcotráfico. De hecho, para muchos de ellos, la extorsión puede ser su ingreso más importante. El primer ingreso, perdóname que te interrumpa, ¿Sí? El primer ingreso que tienen los grupos criminales es la trata de personas, es decir, migrantes. Deja más dinero que las drogas. Entonces, este cambio me parece que es bien importante entenderlo, porque a la hora de sumarlo con la base social, de lo que estás hablando, si realmente quieres enfrentarlos, es algo parecido a lo que estamos viendo en Gaza. Perdón que ponga este ejemplo. Pero ese es el tamaño del problema. No hay otra forma de enfrentar al crimen organizado que incorporando ahí a una parte de la población civil que está totalmente mezclada. Y yo no sé qué político mexicano va a querer hacer eso. Es creo que el punto medular, Macario, porque al final de cuentas sí es una realidad en muchas partes del país, municipios específicamente, para no generalizar, hay un control criminal muy importante. Ahora, la gente también ya no lo quiere. Y creo que esto es importante decirlo, o sea, es decir, si el limonero de Michoacán tiene que estar dando aguinaldos de 50,000 pesos a cada narquito que llegue y se acerca, y que por cada tonelada de limón que saque, nada más pongo ese ejemplo,
pues ya le afectó toda la economía. Entonces, sí creo que hay una gran necesidad de rescate social. Ellos hablan, este gobierno habla de irse por las bases, ¿no? Ya vimos que las bases no son, porque no va a haber programa social que alcance económicamente para convencer a un joven a que no debe de pertenecer a las filas de la delincuencia. Pero tampoco tiene esa otra parte, esa parte real de un buen trabajo, de un buen sistema educativo, de un buen sistema de salud, de un desarrollo social que no se ve. Perdón, te interrumpo y castigo cuando delinquieron, porque si son puras zanahorias tampoco eso resulta. No, totalmente. Que es el caso actual. Totalmente. Y ya con esa... Tienes razón, es muy utópico, pero es real. Hay países que lo han logrado. Hay países que han logrado rescatar a su sociedad. Creo que es un término correcto para esto. Hay que ir a rescatarlos de las manos de alguien que no le interesa otra cosa. Nuestra delincuencia no es ideológica. A diferencia de Centroamérica, Sudamérica, África, Medio Oriente, nuestros grupos criminales son de dinero y de poder. Exactamente. Así son. Ahora, un tema que para el sector militar ha sido en esta administración difícil, porque por un lado pues están haciendo de todo, absolutamente de todo, construcciones, etcétera. Y por otro lado, en el tema de la combate a la delincuencia organizada, parecería que están ahí solo para administrar la lucha entre los diferentes cárteles. O sea, ¿hasta dónde finalmente la estructura militar encargada del combate, digamos, o de, no sé, la reducción del poder militar, tiene la orden de hacerlo, o simplemente de decir, señores, aquí de lo que se trata es de tratar de evitar la violencia a cualquier costo? Creo que un paradigma que tendrían que romper las candidatas, con todo respeto lo digo como para una idea, es justamente qué certidumbre jurídica se le tiene que dar a las Fuerzas Armadas, porque hoy no la tienen. Entonces, bien apuntas, pues si el gobernador no te está dando entrada a que lo hagas, si el alcalde no está pidiendo la ayuda militar, al contrario, que se vayan los militares de mi municipio, porque no van a permitir que todo esto suceda. Sin embargo, sí, la parte de crearle una nueva constitución jurídica a las Fuerzas Armadas sería un gran paso, políticamente muy delicado, porque pues, vamos a ver qué diputado o qué senador quiera aventarse ese tiro. Lo platicamos aquí algunos años con la Ley de Seguridad Interior, con una serie de cosas que simplemente no han pasado y que desafortunadamente, y por eso lo digo, las Fuerzas Armadas por los próximos 20 años van a seguir ahí. Juan, otro tema que es tabú es la colaboración con Estados Unidos. Xóchitl Gálvez menciona el tema de una fuerza binacional en aduanas, pero no solo deberíamos de pensar en aduanas, pensando que estamos frente a un crimen organizado que es transnacional y que una parte significativa de la agenda binacional es seguridad. ¿Qué se puede y qué no se puede con eso? Yo creo que aquí la parte importante de política binacional, de esa coordinación, que los americanos lo han dicho, esto no lo estoy diciendo yo, los americanos han dicho que no han encontrado el suficiente coordinación y apoyo con el gobierno mexicano. Bueno, creo que habría que entender que aquí también tenemos un problema dual, es decir, la responsabilidad es bidireccional. Absolutamente. Si el nuevo gobierno de Estados Unidos quiere comenzar a entender que sus dos principales problemas hoy son migración y fentanilo, su principal problema de salud pública, pues entonces también tienen que voltear para acá, para este país, encontrando cómo se pueden empezar a cambiar las cosas. Evidentemente es un conflicto que no veo que termine, o un fenómeno social, económico-social, geográfico, que no veo que tampoco pueda terminar en los próximos 4 años de quien sea presidente de Estados Unidos. Y solo para destacar una cosa que ha hecho bien este gobierno, el tema de Estados Unidos responsable de las armas que vende a México. Totalmente. Y tiene que hacer más de lo que ha hecho. Totalmente, y es responsable también de lo que sale para acá, no solamente el tema de armas, también el dinero, el tema ahorita tan grande que tienen las remesas, que se está investigando por qué crecieron tanto y de dónde viene tanto dinero. Así es. Entonces creo que sí hay un parteaguas, hay la coyuntura perfecta para que los nuevos dos gobiernos entiendan que estamos a punto de cumplir el primer cuarto del siglo XXI. A ver, no es tan perfecta porque va a estar Trump del otro lado. Es mi punto. Es decir,
suponiendo... Estoy equivocado, pero bueno, no importa. Bueno, pero cualquiera de las dos posturas, no esté. cualquiera de las dos posturas lo tendría que entender que es el momento coyuntural para hacerlo, por el bien de ambas naciones. Compartimos conflictos multidimensionales ambos países. O sea, no es que México sea el chiquito y los americanos sean los grandotes, no, tenemos los mismos problemas que tienen ellos. Y problemas que bajan a Centroamérica y que llegan a Sudamérica y que sí se están tratando vía Fuerzas Armadas de todos los países americanos. Esto es bien interesante. Bueno, pues ahí está, sin duda alguna, un tema todavía que dará mucho de qué hablar y que es una de las partes fundamentales de la campaña. No sé si van a aterrizar, van en pues alguna propuesta, porque no sé si electoralmente les funcione, pero bueno, pues ahí está el planteamiento. Juan, muchísimas gracias por Al contrario, gracias a ustedes y a todos los auditores. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En enero los ingresos presupuestarios del sector público no fueron los mejores. Hacienda informó que resultaron inferiores en 29.421 millones de pesos por las caídas de los ingresos petroleros y el cobro de impuestos. Los recursos provenientes del petróleo cayeron 26.7% en términos reales en el periodo mencionado, con lo que hilaron 12 meses consecutivos de retrocesos. Por otra parte, la fortaleza del peso frente al dólar también influyó en la baja de los ingresos, pues se calculó un tipo de cambio de 18 pesos con 20 centavos y bueno, pues el dato es de, en este momento, 17.20 y de a menos para como estamos ahora. En todo caso, estamos hablando de, otra vez, el problema, Macario, de lo que podríamos llamar ingresos presupuestarios que no dan, pero que pues a través del mecanismo de deuda puedes finalmente pues controlar. El problema es, ahora sí que le están dejando la bronca a la próxima administración. Y hay quien dice que en realidad pues terminar con un déficit de 5% del PIB pues no es nada grave. Tú porque eres muy ortodoxo, pero... En eso sí hay que ser muy ortodoxo, porque todas las ocasiones que hemos entrado en déficit de ese tamaño, la solución al final ha sido un ajuste brusco, es decir, una crisis, y eso es lo que queríamos evitar, pero ya no se logró. Hay un problema aquí con este cálculo de los ingresos petroleros y demás, eso ya no tiene mucho sentido, porque por la idea del presidente de mantener la gasolina con un precio prácticamente fijo, cuando los ingresos petroleros suben, el impuesto especial de gasolina se vuelve negativo. Cuando los ingresos petroleros bajan, sube este impuesto. Entonces el ingreso neto de estas dos cosas se mantiene estable, entonces ni hay que preocuparse con eso. La preocupación más bien viene de los otros impuestos, porque ahí es donde el crecimiento en la recaudación fue menor a lo que esperaba el gobierno, tanto en impuestos sobre la renta como en IVA. La recaudación en enero se cae y esto lleva a un problema. Tus ingresos no están creciendo y tu gasto sí está creciendo. A pesar de que han estado tratando de esconder este crecimiento del gasto, posponiendo algunos pagos, como lo de Pemex, que todo el mundo sabe, los tienen que registrar y lo que vemos es un déficit creciente. Entonces, lo del 5% del PIB de déficit podría ser todavía incluso un poquito más grande, y la idea que estuvo vendiendo Hacienda de que no pasa nada porque terminando Dos Bocas y el Tren Maya, eso es un cuentazo. Porque el déficit no está proviniendo de mayor inversión pública, está proviniendo de más pensiones, mayores transferencias y un gasto corriente que no puede bajar. Entonces eso, a la persona que sigue, la candidata que gane, le va a tocar un déficit prácticamente inmanejable. Luis Miguel, el día de hoy leía, por supuesto, en El Economista, que pues de una manera muy clara la cantidad de dinero circulante en el país había aumentado significativamente por el tema electoral. Uno diría, bueno, pues sí, siempre pasa así, pero en estas condiciones eso podría generar algún tipo de riesgo, ¿no? A ver, hay algo que no está cuadrando en las cuentas públicas y eso empezó con el presupuesto para el 2024. Desde entonces se decía, es muy complicado porque significa un aumento grande del déficit. El gobierno está presupuestando gastar mucho más de lo que va a ingresar. Para decir una cosa que todas las familias saben, los gastos son seguros, los ingresos no tanto. Eso también pasa en gobierno.
Decía ahorita Macario, un mecanismo de ajuste es la deuda, y eso estaba en el radar. Sabemos que el gobierno va a tomar deuda, y había esta polémica sobre por qué tomar deuda para financiar gasto corriente cuando explícitamente está prohibido. No es una cuestión si nos gusta o no. La ley dice no puedes tomar deuda pública para pagar gasto corriente. Lo que está ocurriendo es que de manera, yo diría, sutil pero obvia, se está resolviendo una parte del déficit con mayor circulante. Es 13% ha crecido el circulante. Muchísimo. Mucho. Y vamos a decir, los monetaristas, literalmente Escuela de Chicago, dicen no se hagan bolas. La inflación siempre es monetaria. Vamos a decir que a lo mejor se les pasa la mano en la simplificación, pero yo creo que estamos metiendo presión inflacionaria a través de la emisión de dinero, y en términos generales, a un desorden en la planeación del gasto, lo estamos queriendo corregir con dos desórdenes. Uno está en el gasto público y en otro en la emisión de dinero. Ahora, en el tema de la emisión de dinero, pues uno diría que pues esto, de acuerdo a lo que es la legislación electoral, salimos del tema económico, pues se supondría que no tendría por qué afectar, porque los partidos políticos reciben vía transferencia lo que tienen que gastar en año electoral, etcétera, etcétera, y que no habría financiamiento público. A ver, ¿de dónde entonces este aumento de circulante? ¿Quién lo hace y a quién le beneficia? A ver, yo tengo una hipótesis, no todo va a campañas, pero sí mucho tiene que ver con cierres de administración. Y para no soltar el tema de ingresos petroleros, etcétera, un tema enorme del que el gobierno se va a tener que hacer cargo es la deuda de Pemex con proveedores. Entonces yo creo que no solo hay que ver, es decir, todo el gasto público, o bueno, mejor, una parte del gasto público es político, pero no todo tiene que ver con campañas, tiene que ver con acuerdos locales y eso. Claro. Y tenemos muchos gobiernos locales con problemas serios para cerrar administración. Bueno, además hay que recordar que los límites de campaña y lo que presupuesta el INE y demás, pues es como la 10ª parte de lo que se gastan según los estudios de los que se han dedicado a eso. Entonces esto significa pues que está corriendo un montón de efectivo, ¿no? Para pues, llenar el Zócalo, para hacer eventos, comprar espectaculares. No lo puedes usar para comprar tiempo de televisión o tiempo de radio, eso está prohibido, pero todo lo demás sí, y mucho de eso lo están pagando en efectivo para que nadie lo registre. O sea, el principal lavador de dinero en México es el sistema político. Entonces, pues por eso no se resuelven estas cosas. No sé si esto realmente esté asociado a lo del déficit, como decía Luis Miguel, porque no habría un mecanismo de conexión entre las dos cosas, pero sí podría estar sirviendo para el tema de campañas. Ahora, eso lo platicaremos después, pero ahí entra mucho el Banco de México y el precio del dinero. Sí. Si el precio del dinero es elevado, esto significa pues, que la gente tiende a guardar su efectivo y a no soltarlo, pero pues, si estamos usando más efectivo, esto implicaría que las tasas tendrían que bajar, cosa que no está ocurriendo, digo, no en la decisión del banco, las tasas de los CETES y demás, o sea, están de oferta igual, y demanda. Y no se mueven, entonces pues es efectivo, ¿dónde está? Yo sí creo que es para campañas, ¿eh? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que podemos pronosticar para después de la elección de junio? O sea, 3 de junio en adelante. Empezaría a entrar lo que podríamos llamar pues, la reacción de choque, de tratar de pues, evitar, por supuesto, que esto derive en una crisis, independientemente de quién gane la elección. Alguien diría, bueno, pues sí, se soltó toda la lana, pero el 3 de junio hay que empezar a meter el freno, a menos que quiera seguir la fiesta hasta octubre. No sé. Sí, sería lo lógico, pero el tema aquí es, no estamos viendo, al menos yo no percibo todavía un efecto de este mayor gasto en que la gente esté gastando más ahorita y la economía se esté moviendo. Hay que acordarse que el año pasado cerró en caída, por eso también caen los ingresos del gobierno, que lo que reportaron es enero, pero realmente corresponde a la actividad económica de diciembre. En enero aparentemente en manufacturas, por ejemplo, lo que se movió fueron autos, hubo un poquito más de actividad en autos, pero todo lo demás no está bien.
Minería se vino abajo porque Pemex produjo menos. No se ve que las ventas al menudeo estén creciendo. Entonces, si ahorita no está teniendo reacción la economía a este gasto del gobierno, pues a lo mejor no les alcanza para la elección y eso pues les empieza a preocupar y empiecen a meter todavía más dinero de alguna manera, ¿no? Va a ser muy peculiar la segunda mitad de 2024 y el famoso séptimo año o el 2025. Para empezar, en 2024 podemos ver que hay casi 3 aduanas. Uno es el periodo de transición, gane quien gane. Va a ser un poco complicado. ¿Cuánto dinero va a haber para cerrar el sexenio? ¿Cuánto dinero va a haber para arrancar? En ese sentido, yo digo, hay una aduana que es cuando hay un equipo ganador que empiece a ponerse de acuerdo con el equipo que entrega. Luego tendremos el inicio de administración, que hay que recordar, trabajará con el presupuesto que definió el Congreso el año pasado. Pero tendremos la discusión del presupuesto 2025, en donde en teoría ya se tienen que reflejar muchas de estas restricciones. Vamos a decir, el apretón de cinturón. Y diría, por último, todavía en 2024, tenemos la elección de Estados Unidos, que va a generar mucho movimiento también en lo económico, porque estamos viendo, por ejemplo, que los demócratas también están queriendo poner cara de guerra pues sí, no les queda con México, no solo en temas migración, seguridad, sino también en temas comerciales. Sí, esta combinación me parece que va a ser muy, muy complicada porque octubre es el mes en el que entra la nueva presidenta, cualquiera de las dos que gane, y noviembre, el primer martes de noviembre es la elección de Estados Unidos. Ese mes va a estar bien complicado, y eso considerando que los 3 meses anteriores, en caso que ganara Xóchitl, pues van a estar también bien difíciles porque el presidente va a hacer berrinche. Entonces, todo ese periodo podría ser realmente bien complicado, y más allá de cuánto gaste el gobierno y demás, creo que va a haber una sensación de preocupación en la economía, y los inversionistas probablemente pues esperen a ver qué pasa, quién gana en Estados Unidos, y regresen hasta el 25 con suerte. Por lo pronto, el tipo de cambio todavía no se asusta con respecto a eso. Es una cosa rara. Es una cosa rara, pero bueno, pues ahí está un tipo de cambio abajo de 17, que algo uno diría, bueno, pues... en contra de la ley de gravedad. En contra de la ley de gravedad, pero así funciona la economía, estos son los que saben. Vámonos a una pausa y regresamos con ustedes hablando otra vez el tema de crecimiento económico. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Esto se puede paralizar en algún momento? ¿O estamos hablando de un proceso, digamos, de crecimiento por lo menos al 2% que le dé viabilidad a la economía mexicana? Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues en línea con la desaceleración de la economía nacional al cierre del 2023, el indicador coincidente muestra una disminución de 0.1 puntos respecto a noviembre, pero continúa por arriba de su tendencia de largo plazo con 100.5 unidades. El indicador adelantado es el que reporta un crecimiento de 0.09 puntos respecto a diciembre y se mantiene en 100.4. Por otro lado, inversión fija bruta registra un crecimiento Macario, del 19,68% al cierre 2023, impulsada construcción que crece 28%, maquinaria 18,5%, y esto pese a ello, diciembre tiene un retroceso de 0.2% de un mes a otro. Ahí están los datos de inversión fija bruta, ahí están los datos de pues indicadores que está bien, se va desacelerando la economía, pero uno diría, y sin embargo se mueve. A ver, de construcción ya hemos hablado un montón de veces, esos datos son falsos. Eso no hay duda, eso no hay ninguna duda. Se puede comprobar con la misma información de INEGI, de todas las demás cosas que hacen. No hay manera que tú puedas tener ese tamaño de crecimiento, que depende exclusivamente de Tren Maya, y la inversión que se ha hecho. La inversión del gobierno hoy es inferior a la que había en el gobierno de Peña Nieto. Y sin embargo, el indicador de construcción es el doble del que había con Peña Nieto. ¿Cómo haces eso? Es imposible. Pero bueno, esa cosa algún día la resolverá INEGI. Mientras tanto, es importante ver que en términos de inversión, la parte de maquinaria y equipos sí está creciendo, como dice.
Esto es clarísimo porque las importaciones de bienes de capital son muy elevadas. Ojo, en esas importaciones de bienes de capital está la compra de autos. Y la importación de autos chinos ha sido una cosa espectacular en los últimos años. 1 de cada 5 autos en los últimos años viene de China. Esos no generan ningún, digamos, efecto sobre la economía mexicana, pero se compran, entonces también están ahí. Creo que es relevante incluir en este análisis la idea de cómo se está moviendo el resto de las actividades económicas, en particular el consumo, el gasto del gobierno, pero también la inversión extranjera. La inversión extranjera en el último trimestre fue la peor desde... El dato del cuarto trimestre es el peor desde 1979. De ese tamaño. Pero tienes, a ver, entonces, ¿de dónde tienes inversión fija bruta? O sea, maquinaria de equipos, más allá de los coches, tan grande, cuando, por otro lado, lo que dices, o sea, el nearshoring no, o la relocalización no está funcionando en términos reales. ¿Pero de dónde, entonces? ¿No? Pues a ver qué diga. A ver qué diga. A ver, no sabe. Creo que lo que es muy claro es hay una desaceleración de la economía en el segundo semestre. Si vemos incluso las cifras de inversión, son dos fotografías muy diferentes, primero y segundo semestre. No es que el nearshoring no esté funcionando, es que no va a la velocidad que el mensaje optimista dice, ni a la profundidad que debería. La pregunta, creo, es si lo que estamos viendo en el final del 2023 es la tendencia que va a marcar o es una especie de pausa. ¿Qué tenemos? 2024, lo más probable es que lo político pese mucho en las decisiones de inversión. Y no me refiero solo a lo político en México. Vamos viendo el endurecimiento del mensaje del Departamento de Comercio en Estados Unidos. Ayer mismo la señora Tai manda un mensaje de cara a 2026 a la revisión del TEMEC que bajo cualquier parámetro es una amenaza. O sea, dice, no den por hecho que se va a ratificar, tenemos la sensación de que están demasiado cómodos. Para México, la mayor presión, y eso se nota en las cifras de inversiones, es México tiene que ser más disciplinado en homologar normas y reglamentos con Estados Unidos. En lo laboral estamos haciendo la chamba, pero en energético no. En algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, semiconductores, México no ha hecho lo suficiente para ponerse en el mapa. Algunas decisiones, por ejemplo, de TSM, el mayor fabricante de semiconductores, están terminando en Japón, no en Vietnam, no en México, etcétera. Creo, Macario le ha dedicado mucho más tiempo a las cifras de construcción. Yo diría, se nota en el año pasado lo que pasó en Tren Maya y en Dos Bocas, pero también se nota que ya eso se acabó. Yo veo, y es anecdótico, muchísima inversión inmobiliaria en ciudades grandes. Hay que ver también cómo responde el mercado en compras, porque finalmente son edificios de casas o departamentos a comprar, pero también de oficinas a ocupar. Y ese es otro problema desde la pandemia, donde las oficinas dejaron de ser, digamos, el eje central o el ancla de las distintas empresas. Ahora, aparece el día de hoy datos de inflación, Macario, datos de inflación que te dicen, pues esto sí está bajo Sigue control, bajando poquito, pero baja. Y uno diría el 21 de marzo que el Banco de México tendría necesariamente que tomar una decisión, podría bajarle un cuartito de punto, aunque el día de hoy en la mañana Jeremy Powell está ante el Congreso y abiertamente les dice, espérense, las tasas en Estados Unidos van a mantenerse, probablemente se pueda hablar del segundo semestre para empezar a pensar. O sea, como que aquí estamos ante un modelo de desfase. Allá sí se van a esperar al segundo semestre. Yo creo que acá el banco debía bajar la tasa. ¿Por qué debe bajar la tasa? Para que libere un poquito el tipo de cambio, mano. Ahí traemos un problemón. El tipo de cambio en el nivel en el que está destruyendo exportadores. En particular exportadores pequeños que no pueden financiarse tan fácil.
la gente que está en manufacturas, pero también la que está en la agroindustria, o los agroexportadores, los que producen berries o fresas, pues ya están vendiendo carísimo y en Estados Unidos ya no les compran tan fácil. Entonces, sí nos cuesta mucho eso, convendría soltarle un poquito. Se ve en las cifras de comercio exterior, las exportaciones se van cayendo y junto con las exportaciones van cayendo las importaciones de bienes intermedios. Entonces, vas frenando la actividad económica por tener un peso demasiado fuerte. Yo sé que esto es una cosa rarísima para México, ¿no? Porque no nos había pasado. Pasó un momentito antes de la gran recesión, se han de acordar, cuando se empezó a revaluar el peso, e incluso hubo quien le apostó a que se iba a revaluar más y luego vino la catástrofe. Ahorita sí convendría un pequeño ajuste, yo creo, y una excelente señal sería este movimiento de la tasa. Ahora, no sé si la gobernadora y los subgobernadores le tengan miedo a que ese movimiento sea mucho más grande y se les vaya el peso y entonces venga la tragedia porque el presidente se va a enojar con ellos. No sé. Coincido casi en todo con Macario. Hay una de las cosas que vamos a ver en 2024 es el desacoplamiento entre Banco de México y Reserva Federal. Hasta ahora, bueno, había hasta un meme donde literalmente el Banco de México era como el alumno copiando la tarea al compañero de al lado. Claramente esto ya no es sostenible, y de la inflación, eso ya lo hemos comentado también acá, la buena noticia, están bajando mucho o significativamente el precio de alimentos, pero aparece algo que son los incrementos en los precios de servicios. ¿Qué es lo que nos dice el aumento de precios en servicios? Muchas actividades que no habían podido reflejar en precios la inflación ya se están animando. El mejor ejemplo que uno puede pensar son los peluqueros y todas estas actividades, digamos, muy básicas, pues llevan años que decían, bueno, es que si subo puedo perder clientes. La pandemia. Y creo que ya eso de alguna manera se están empezando a animar. Eso es lo que nos dice el dato de servicios. Con el tipo de cambio, creo que lo que dice Macario es totalmente cierto y es un verdadero drama. No se ven las cifras macroeconómicas de manera tan nítida, pero tenemos ahora sí dos grandes categorías de exportadores, los que importan masivamente insumos en dólares y reexportan, en donde el único factor es mano de obra. Y es chiquito. Y tenemos exportadores pequeños. ¿Por qué es un drama? Yo enfatizaría, uno de los grandes temas nacionales es no habíamos logrado subir a MIPYMES a las cadenas de exportación. Siempre decíamos, la exportación se ve muy bien, pero es un negocio de grandotes. El que algunos de los pequeños que hayan subido a exportar sean los que estén sufriendo más con el superpeso es una señal claramente dramática. Yo insisto, el mayor desafío de México es que las micro y las pequeñas participen en cadenas de alto valor, en cadenas globales. Si con esta experiencia les va a ir muy mal, pues vamos a perder muchos años. Ojo, esto es un asunto que le conviene a Estados Unidos en este juego de vencidas que a veces juega con México, pero es súper dañino para México. Ahora, el problema también radica, digamos, en este tema de un tipo de cambio, lo que decía Macario, en donde cualquier elemento político, tú empiezas a bajar la tasa y las cantidades digamos, del flujo de extranjero que de una u otra manera sostienen todavía en términos financieros el tipo de cambio, porque pues el peso es una moneda muy líquida, en todos lados se compra, se vende, etcétera. Pues en una de esas se te pasa la mano y en el tema político, y en vez de 16.80, se te va otro día a 19.30 y alguien dice, esto es demasiado, va a tronar y empieza la estampida. Y creo que ese es uno de los problemas graves, ¿no? Yo creo que esa es la preocupación del banco. Vamos a ver cómo deciden la gobernadora y los subgobernadores, que además no tienen tanta experiencia en esto, no han sido especialistas en los temas, y entonces a mí me preocupa un poco que les gane el miedo y que prefieran no hacer nada, nos quiebren a los exportadores y después se resuelva, porque se va a resolver tarde o temprano, pero ya sin MIPYMES en exportadoras, como decías. El otro actor que está muy preocupado con mejor dicho, con las altas tasas es Hacienda. El costo del servicio de la deuda del gobierno está por los cielos
y lo que gastas en servicio financiero no lo puedes gastar en otras cosas. Ahí estás atorado, sin duda alguna. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Supermartes, Biden y Trump, frente a frente. Esto es Dinero y Poder. La elección en los Estados Unidos parece ya estar cantada. Los resultados del Supermartes allá en la Unión Americana dan como ganador al empresario Donald Trump. Empresario, dicen, bueno, al derrotar a sus contrapartes republicanas. Realmente una era Nikki Haley. Trump afianza su candidatura tras la renuncia precisamente de Haley, que dijo, ahí me voy, nada más que no te apoyo. Va a enfrentar a Joe Biden, quien también arrasó en el Supermartes, pero también, bueno, pues va a tener problemas serios. Me parece que tanto a Biden como a Trump, su problemática tiene que ver, obviamente, de enfrentar uno con el otro. Uno que ya está muy grande, el otro también, pero además está loco. Entonces, esto complica el asunto, o sea, se pierde el principio de realidad. Pero creo que tiene cada uno de ellos un problema dentro de su partido. En el caso de los demócratas de Biden, todo el sector, llamémosle que le llaman progresista o Progressive Democrats, que con el tema de Gaza y con el tema de inmigración, etcétera, se ha ido alejando o ve a un Biden muy debilitado. Le dio una demostración impresionante el pasado martes, que fue esta cantidad de votos que se llaman de no afiliados o no comprometidos. No comprometidos, ese es el término. Y que en algunos lados llegó al 12%, al 10%, 15%, que en Michigan ya había sido, Minnesota, que es un estado donde hay una población árabe musulmana importante también. Y bueno, pues ahí está atorado de ver cómo le hace para equilibrar finalmente esto que le puede pues ser un problema real a la hora de la campaña. Y del otro lado, Nikki Haley, que le dice, pues yo tengo en todas las votaciones un promedio de entre 20 y 30%. Y a ver si los convences. Cuando se retira no es que lo apoye a él y le diga, pues eres el ganador, es, pues ahí te los dejo, nada más tú los convences de que tus locuras que estás diciendo no las vas a hacer, porque si no, pues quién sabe. Y aparece la opción de entonces un tercer candidato o terceros candidatos, o sea, candidato, no que haya una especie ni de Ross Perot, pero como sucedió en otras ocasiones, Ralph Nader, por ejemplo. Él fue muchas veces. El ecologista, que fue el que le echó a perder a Al Gore la elección de Florida, o sea, es finalmente lo que le da el triunfo al propio George Bush en un primer momento. Y yo creo que en esta aparición de terceros candidatos, donde uno diga, bueno, pues yo, el local de tal lugar, y yo voto por y se vuelva una votación significativa que le tumbe a los republicanos. Y ese sería el problema, Luis Miguel. No me gusta Trump, pero creo que no quiero que confundamos lo que las cosas son con lo que quisiéramos que fueran. Creo que la más alta probabilidad es que gane. Y creo que un Trump segunda parte va a ser mucho más peligroso, más radical. Sí. Ya le entendió a muchas cosas de cómo funciona el sistema. No es un secreto, él habla de una especie de purga. Esta semana, más que el Supermartes, lo importante fue la decisión de la Corte, que dice no lo pueden sacar de la boleta, quiero decir la Suprema Corte. Hay todos los matices, pero son buenas noticias para él. El problema para Biden, y yo diría para México, es que la agenda moderada mantiene la autoridad moral, pero va perdiendo muchas batallas. Biden, para ganar o para competir, está radicalizándose en algunos temas que le hacen mucho daño a México. Política migratoria, política comercial. Seguridad. Entonces, lo que yo estoy viendo es México sí va a estar en el centro, pero Trump está teniendo éxito en fijar una agenda que en ningún caso es buena para México. Y yo insisto, nos gustaría que fuera de otro modo, pero la probabilidad más alta es que Trump gane. En Estados Unidos son dos partidos, pero en realidad estos dos partidos son coaliciones muy flexibles, muy dinámicas en el tiempo. Esa fue la razón por la cual Biden logra ganar, logró atraer a este sector progressive que no había estado con los demócratas
en otras elecciones y él logra jalarlos y con eso le alcanza para ganarle a Trump. Pero ahora no está tan fácil porque la persona que usó para eso, que fue su vicepresidenta, Kamala, no resultó muy buena, no creció. No la dejó crecer a lo mejor. A lo mejor, no lo sé, pero el caso es que no funciona. y ya no va a traer votos nuevos, ya no sé si vaya a cambiar vicepresidente y eso pudiera jalar a ese grupo. Esa es una Michelle posibilidad. Obama dicen que podría entrar. A lo mejor, y eso cambiaría mucho porque esa es una coalición que logró construir Obama y que está cercana a los progressives. Del otro lado tienes a los evangélicos, que es el otro extremo, totalmente de extremo, que esos son los que están con Trump. Y el problema para Trump, diría yo, es la parte de en medio. Ahí es donde Haley estuvo sacando los votos y esos no se quieren regresar con él. Pero tampoco están convencidos de Biden porque ya está viejito y que medio se le va el avión y cosas por el estilo. Esto es lo que estamos viendo. Yo creo que los que están en medio no van a votar por Trump y perdería. Pero pues es una creencia, mano, porque las encuestas los traen muy cerrados y hasta que no veamos la definición de vicepresidentes no vamos a poder ser un poco más objetivos ahí. Ahora, si llega a ganar Donald Trump, lo menos que nos va a preocupar es qué quiera hacer Donald Trump con México, ¿eh? Este va a ser una tragedia global, no es un problema de México. O sea, este güey va a destruir todo. ¿Qué va a pasar con Ucrania en el momento que gane Trump? ¿Qué va a pasar con la Unión Europea, que no va a tener defensa frente a un loco como Putin, que se va a sentir empoderado? ¿Qué va a ocurrir en Israel? Porque tiene relaciones con otros grupos que no son tan atractivos para la región. ¿Qué va a pasar con China? Que si Xi Jinping, viendo que va a ganar Trump, dice, pues mejor de una vez agarro Taiwán en lo que está el viejito, antes de que llegue el otro. Entonces se va a poner esto bien sabroso, justo como decíamos hace rato, en el momento en el que en México vamos a estar cambiando de presidente por presidenta, y donde esa presidenta sea la de oposición, pues esos meses aquí van a estar sabrositos. Yo sugiero que todo el mundo disfrute mucho la vida estos próximos 3 meses, porque después quién sabe cómo se pone. ¿Quién sabe cómo se pone? Ahora, el tema dentro de los Estados Unidos tiene que ver fundamentalmente con lo que pues representa esta falta de nuevos liderazgos. O sea, queda claro que en el tema de Biden, bueno, pues era el presidente y normalmente el presidente pues se trata de reelegirse. El tema edad estaba ahí planteado. Pero no hubo nadie que lo reemplazara. Pero es que la idea era que finalmente Kamala Harris fuera, digamos, la alternativa. Pero en este juego de Biden, que me parece a mí erróneo, por el tema fundamentalmente de la edad, de insistir y no construir una candidatura diferente, ahí están metidos en el hoyo. Y en el otro lado, la capacidad, o sea, la alianza demócrata es muy amplia, es muy heterogénea. Y en el otro lo que tienes es un bloque macizo, de evangélicos. Que lo tiene Trump y que fuera de él no entra nadie y que va a elegir a un vicepresidente que haga lo que él quiere que haga. O sea, que no va a traerse a un Mike Pence, por ejemplo, que pues con todo y que le hizo caso, luego después a la hora del levantamiento popular, que esa es la otra parte. Espérate, hay que esperar a abril para ver si el señor puede o no ser juzgado, digamos, por lo que serían la rebelión como tal. Porque lo que la Suprema Corte dijo es que los estados no lo pueden retirar, pero no dio ninguna opinión sobre un juicio federal. Entonces, perdón. No, totalmente. A ver, creo que la otra ventana a la que vale la pena asomarse Estados Unidos, no solo verlo en términos si es derecha, izquierda, centro, sino la cuestión de grupos de edad. Yo diría, es una gerontocracia instaladísima y a mí me da mucha curiosidad porque es un tema que también nos planteamos en México sobre qué pasa con los jóvenes y la política. Es decir, vamos a tener 2 candidatos que el promedio de edad entre 60. Esos está sobre 80 en Estados Unidos y en México es arriba de 60. Y lo que quiero decir es, creo que también tenemos que empezar a ver la política bajo este prisma de no solo es derecha, izquierda, sino a qué grupo de edad perteneces y cuáles son los temas que te interesan a partir del grupo de edad en el que estás. Yo oigo, por ejemplo, en México el tema de pensiones, está muy bien,
pero ¿qué pasa con recursos para jóvenes, programas, proyectos? Pues, velo al revés también. ¿Quién va a pagar las pensiones de los viejitos? Pues los jóvenes. Gerontocracia es como la de aquí. De dinero Un poco más radical. Un poco más Dentro de radical. 10 años así va a Nos ser. porque Luis Miguel nos echa a perder El prácticamente promedio, el promedio sí, de echa a aquí. perder Pero todo. bueno, ya, de todas maneras, así es como funcionamos. Luis Miguel González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en el 11 todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.